Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 2 tocaremos el tema de cartografía. Ahora, como la semana anterior vimos, siempre es bueno recordar un poco de la historia quizás o también de la nomenclatura del término de cartografía. Una pregunta que nosotros nos podemos hacer es ¿cómo fueron los primeros mapas? Entonces, varias preguntas se nos vendrían a mente y hasta imágenes, ¿no? No existía imprenta, no había un GPS como ahora, cuando te pierdes, coges tu celular. ¿Dónde hacían los dibujos? ¿Eran rupestres? Era un gran mapa en la ciudad para que todos se puedan ubicar. Y creo que todos nos hemos percatado también la dificultad que es hacer un mapa. La cartografía trata de hacernos la vida más sencilla para el primer paso de la geografía, que es la localización. Cartografía viene de chartis y graphein, que significa escrito o gráfico sobre un mapa. En otras palabras, es descripción del mapa. La cartografía puede tener tres formas de conceptualizarse, como son ciencia, técnica y arte. Le decimos ciencia porque la cartografía es una disciplina geográfica. Por lo tanto, sigue el método científico y los principios geográficos. Es una técnica porque abastece a otras disciplinas. Por ejemplo, la historia, cuando cogemos un libro, vemos nosotros mapas de las guerras. El mapa lo ha hecho la cartografía. El historiador lo que ha podido elaborar son las líneas o flechas que van sobre el mapa. Arte, por el tema del dibujo. ¿Tú cómo hacías un mapa del Perú? Sin regla y sin nada, ¿cómo te salía? Deformado, ¿verdad? Entonces, la cartografía tiene que tener una precisión. No puede ser que un día nos salga un dibujo y el otro día otro, porque ya no podríamos ubicarnos en un espacio concreto. La cartografía va a hacer uso de tres tipos de instrumentos, que es el mapa, las cartas y el plano, aunque el globo terráqueo también pertenece a él, solo que el globo terráqueo es un instrumento que casi no presenta deformación. Recordarán ustedes, tenemos nuestro globo terráqueo ubicado hasta en soporte angular, como si la Tierra ya estuviera inclinada. No presenta ninguna deformación. En cambio, el mapa, la carta y el plano son superficies llanas y la Tierra es circular o tiene curvas. Entonces, ¿cómo pasar de la curva a la parte llana? Y aquí recordaremos la pelotita que usábamos en el primer tema. Si nuestra pelotita la partimos en la mitad, nos quedaría como una capita. Si queremos hundir la pelotita, ¿qué pasaría? Se hundiría el centro y quedaría levantado por los costados. Cortamos esquinas para que se eche, pero al final nos quedaría como una flor deformada. ¿Y qué estaríamos haciendo nosotros? Completando espacios, por lo tanto ya no es el espacio real. Ese es el problema que sufre el mapa, el plano y la carta. El mapa es para superficies grandes, cartas para medianas y planos para pequeñas. Aunque antes la carta era utilizada solo para el mar, ahora ya no. Tanto mapa y plano son bidimensionales. Mapa se basa en latitud y longitud, mientras que el plano puede ser específico porque hasta puede utilizar metros, coordenadas, entre otros. Y las cartas tienen la curva de nivel que les brinda altitud, no solamente latitud y longitud. Entonces vendría a ser una tridimensión específica o base, como le llaman. Todo instrumento cartográfico sigue los principios de Salichev. ¿Cuáles son los principios de Salichev? Base matemática, representación cartográfica y generalización cartográfica. La base matemática es la que busca lograr la precisión. Recuerda que descripción de la Tierra tiene que haber precisión. Una proyección nosotros la vamos a relacionar como tomar una foto. Cuando uno se toma una foto, no sé si te ha pasado, tiene como que ángulos para que la foto salga mejor. Si le vas a tomar una foto a una persona chiquita, la puedes tomar desde abajo para que se vea más grande. Pero si tú le tomas la foto desde arriba, se va a ver más chiquita. Si tenemos una persona muy alta, es lo contrario. Si de repente queremos que salga solo el rostro, nos acercamos más o no. Lo mismo va a pasar con las proyecciones. En este caso va a ser toma de fotos, pero ya no a una persona, sino al planeta Tierra. En el caso de la escala, vamos a asemejarla a una lupa o en la actualidad al famoso zoom. Y el sistema de coordenadas es norte, sur, este y oeste, y todo lo que hemos visto en la rosa náutica la semana anterior. La representación cartográfica no busca la precisión como el primer principio, sino en este caso busca la realidad.
Hay espacios que no pueden ser dibujados en un mapa porque no es un plano, no tiene detalles, pero necesitamos ponerlo ahí. Por ejemplo, un aeropuerto. Yo no puedo dibujar el aeropuerto cuando estoy hablando de todo el espacio del Perú, pero puedo poner un símbolo que me diga que ahí hay un aeropuerto porque es un dibujo o es un espacio importante para nuestro mapa. En este caso, todos esos dibujitos se llaman símbolos cartográficos y se encuentran en una leyenda. Si a mí me preguntasen cuál es el principio que diagrama la realidad, yo digo representación cartográfica. Si me preguntan cómo se llama el dibujito o cómo es el elemento del mapa, digo símbolo cartográfico. Pero si me preguntan por qué parte del mapa tiene el dibujito, voy a decir leyenda. Uno es principio, elemento y parte. Y la generalización cartográfica no es nada más y nada menos que hablar de detalles, más o menos detalles. Un mapa tiene menos detalles y un plano tiene más detalles. Porque en el plano la superficie es chiquitita, entonces cuando muestro la foto muestro con todo, puedo decirle parques, casas, todo. El mapa, como la superficie es más grande, me muestra solamente el espacio, la sombra del lugar. Significa que en el mapa hay mayor generalización, mientras que en el plano hay mayor especificación. ¿Y cómo logramos todo eso? A través de la tecnología. Ahora ya no tenemos que dibujar los mapas. Hay sistemas especiales para geografía y dependiendo de ellos o de lo que queremos captar o del instrumento que vamos a utilizar, podemos elegirlos. Tenemos el SIG, Sistema Geográfico de Información, que se basa en una computadora y el hombre. Es decir, yo utilizo una computadora y una persona dibuja, va pasando a la computadora y hago como bases, tengo capas. Para llegar a la máxima elevación voy trazando primero el terreno, luego la hidrografía y todo va a quedar en el mapa por diferentes partes. Dibujos a mano, programas y todo junto. La teledetección también se le llama percepción remota. En otras palabras, lo que nosotros conocemos como satélite. Podría ser cualquier otro sensor o aparato fuera de la Tierra o elevado en lo que vendría a ser más allá de la troposfera, pero hasta ahorita solo es el satélite. Imágenes satelitales son por teledetección o percepción remota. Fotografías aéreas, fotos tomadas desde aviones, avionetas, helicópteros y cartografía automatizada. Aquí es solo computadora, ya no hay el hombre, sino que voy cogiendo imágenes y voy dibujando todo en la computadora. Solo es un programa, nada más. Y terminando esta primera parte, tenemos nosotros los tipos de cartografía. La cartografía se va a dividir siempre en topográfica y temática. ¿Cómo es la topográfica? Si bien lo que te voy a explicar ahorita no es en sentido exacto o real, nos sirve para entender. ¿Recuerdas Google Maps cuando tenemos dos imágenes? La satelital y la imagen que nosotros siempre queremos utilizar, que se nos hace más sencilla. La satelital o de teledetección es marrón y es muy difícil entender los espacios o lugares que estamos buscando. La topográfica es similar, pero es más complicada porque no es una imagen satelital, es simplemente como proyecciones de sombras o manchas del lugar que pueden marcarnos, por ejemplo, en el caso del Perú, la cordillera desde que empieza hasta que termina. No solo lo que está en el Perú, sino hasta dónde se extiende la verdadera cordillera de los Andes. Ese mapa es el que nos muestra el terreno y el relieve real. Y el temático es el que se va a basar en la topográfica. Nosotros vamos a colocar el dibujo y sobre el dibujo vamos a hacer otras cosas. Por ejemplo, para que me entiendas, este es un lugar. ¿Ya? Imagínate que en este lugar está la cordillera, tenemos mar. La topográfica nos va a mostrar todo. ¿Qué va a hacer la temática? Va a borrar todo lo que está al borde, todo lo que está afuera de y todo lo que está dentro. Y solamente te va a dejar la figura. Y sobre esta figura voy ubicando. Por ejemplo, si quiero que sea político, las partes. En nuestro caso sería departamentos o regiones. Si quiero que sea edáfico, el suelo. Si es demográfico, la población. Si es económico, los recursos. Hidrográfica, los ríos o mares. Climático, si llueve o no llueve, cómo va variando el clima. Emplazamiento, los datos fuera del lugar o de situación en lugar específico. Puede haber mapa topográfico y temático, puede haber plano topográfico y temático y puede haber también una carta topográfica y una carta temática. Generalmente la topografía se basa de las curvas de nivel, un tema que no es exclusivo de la carta, pero que pertenece más a la carta. Muy bien. Tenemos como segunda parte de nuestro segundo tema de geografía los elementos del mapa. Un mapa tiene 3 elementos, ¿recuerdas tú? Proyección,
símbolo cartográfico y escala. Proyección era la cámara, símbolo cartográfico el dibujito y la escala la lupa. Vamos a empezar por las proyecciones, un tema muy importante para el examen. ¿Qué te dice la proyección? La curva de la Tierra no puede ser llevada a una superficie plana porque presenta deformación. Y yo me voy a basar en estos meridianos y paralelos que tienen curvatura. ¿Qué quiero hacer yo? Que una parte de la Tierra, cuando yo la aplaste, quede real, mientras que la otra se deforme. Y dependiendo de eso voy a utilizar una foto determinada. Puede ser que conserve distancia, puede ser que conserve superficie, puede ser que conserve forma. No puedo hacer que una foto conserve todo, porque sí o sí siempre va a haber deformación. ¿Cuáles son los 3 tipos de proyecciones o fotos que le tomamos a la Tierra? Cilíndrica, cónica y azimutal o cenital. Se llama cilíndrica porque voy a mantener curva cerca al ecuador, por eso le llaman conforme o central. Le voy a decir cónica porque se basa en los paralelos y le voy a decir azimutal porque solamente toma partes de la Tierra. ¿Cómo sería la imagen? En el caso de la cilíndrica colocaría un cilindro sobre la Tierra, en la cónica un cono sobre la Tierra, en la azimutal un pedacito de la Tierra, le tomaría foto. En función de la latitud, ¿cuándo voy a utilizar una foto cilíndrica? Cuando estoy en latitudes de 0 a 30. ¿Te acuerdas tú de trópico 23-27? Aquí lo vamos a redondear. Es decir, zonas tropicales o cálidas. ¿Cuándo voy a usar cónica? Cuando la latitud es de 30 a 60, es decir, casi llegando al círculo polar, zona templada. ¿Y cuándo voy a usar azimutal? En 60 a 90, es decir, casi llegando a la zona polar, zona fría. Los meridianos en un cilindro van a ser líneas rectas equidistantes. En una proyección cónica van a ser líneas rectas que se dirigen al polo. En una azimutal van a ser líneas que vayan hacia el polo. Paralelo, aquí sí es importantísimo porque es la que nos diferencia las proyecciones. Los paralelos en la ecuatorial o cilíndrica van también rectos, pero mira, cuando están cerca del ecuador están juntitos y cuando se alejan del ecuador van separándose. Eso es lo más importante. En el caso de la cónica van a ser curvas, no círculos. Y en el caso del cenital van a ser círculos. Nombre o como le llaman también característica principal. Yo dije dibujar un cilindro, no dije si echado, parado. Pero yo quiero que esté de pie, ¿para qué? Para que cumpla esto de las latitudes bajas. Y en ese caso utilizaría la cilíndrica normal de Mercator, que es tangente al ecuador. Yo dije cónica, puede ser el cono derecho o inversa. No puede ser el cono echado, porque yo quiero que conserve de 30 a 60 y en ese caso utilizo Lambert. Dijimos que la azimutal es tomarle foto a cualquier parte de la Tierra, pero yo quiero tomarle al polo para que conserve de 60 a 90, por lo tanto utilizo azimutal polar, pegada al polo. La cilíndrica me permite tomar fotos ecuatoriales perfectas, pero los polos y la zona templada está deformada. La cónica me va a deformar el otro polo, en donde tomé la foto, porque solo se va a ver el polo de abajo, o el de arriba, dependiendo de donde tomé la foto, pero deforma también casi todo el ecuador. Y la azimutal polar, su nombre lo dice, solo sale bien ¿quién? El polo donde tomé la foto. El otro polo sale totalmente distorsionado, te explico. Ese puntito verde, por ejemplo, es el polo norte. ¿Cuál sería el polo sur? Toda la bola de afuera. Lo que era un puntito se convierte en un círculo. Entonces hay deformación total del otro polo y de las otras partes de la Tierra. Por ahí ustedes van a ver universal de Mercator. ¿Qué es eso? Es como decir una proyección cilíndrica tangencial, pero ¿cuál es la diferencia? En la normal de Mercator, los meridianos serán equidistantes, pero los paralelos, los voy a dibujar de verde, son pegados en el ecuador y separados del ecuador, se van distanciando. En el caso de la universal de Mercator no es así. Los paralelos serían los celestes, son equidistantes igual que los meridianos. ¿Por qué? Porque Mercator crea un nuevo sistema para ver la hora, ya no basándonos en Greenwich, sino en 60 usos. Es decir, para él 180 oeste sería 0 y 180 este sería 60. Cada 6 voy contando un uso, una hora. Por eso el Perú está en el uso
17, 18 y 19, pero verdaderamente está en el meridiano 81, 75 y 69, siendo 18 y 75 nuestra hora oficial. Si hablamos nosotros de los otros elementos del mapa, tendríamos símbolos y escalas. El símbolo es fácil. Símbolos son los dibujitos, que pueden ser puntuales cuando ven capitales, por ejemplo. Pueden ser lineales como las carreteras o los ríos. O pueden ser zonales, cuando tenemos que mostrar varios lugares. ¿Dónde se encontraban? En la leyenda. La escala sí es la parte que tenemos que precisar, igual que las proyecciones. La escala es una fracción que puede mostrarse normal o echada. Esta escala está siempre en centímetros, aunque no vas a escribir el centímetro, tú debes saber que está en centímetros. El número 1 significa mapa y la X significa terreno. Esa es una fórmula. Escala es igual a distancia del mapa sobre distancia del terreno. Puede ser numérica la escala o puede ser gráfica. ¿Cómo es gráfica? Aquí te vas a dar cuenta. Si yo coloco, por ejemplo, 300 kilómetros y yo divido en 3 la escala, significa que cada espacio vale 100. Este 100 yo lo voy a encontrar aquí, o también puedo encontrar el número 1, que significa el 1 del mapa. ¿Cómo convierto ese gráfico a una escala real? Voy a buscar 1 del mapa, slash, y voy a colocar el 100. Pero está en kilómetros, ¿y en qué debería estar la escala? En centímetros, entonces le aumento 5 ceros. Y ya tengo mi escala numérica de mi escala gráfica. Cuidado con algunas cosas. No se cuenta el cuadrado que está pintado, porque ese se llama talón. Solo cuento 1, 2, 3. Este no se cuenta. ¿Y qué pasa si no está pintado? Lo reconozco porque está antes del 0. Este puede estar dividido en 1000 cuadrados. A mí no me va a interesar, me va a interesar solo lo que está después del 0. Hay escalas que te las ponen con varios números al costado. No importa, tú cuentas desde adelante cuántos espacios tienes. En este caso tenemos solo 3 espacios por más que esté pintado el cuarto. Tienes que tener también en cuenta que toda escala empieza en 1, no en 2, si no tienes que simplificarla. Ni en 3, ni en 4, ni en nada. Escala grande siempre es un número chiquito, mira, 1000 a 20.000. Escala pequeña siempre es un número grande, 25.000 a 1.000.000. Escala grande para plano, escala mediana para carta y escala pequeña para el mapa. Hay 2 valores ya determinados, la carta y el mapa oficial. La carta nacional mide 1 sobre 100.000 y el mapa mide 1 sobre 1.000.000. No puede cambiar eso. Aquí tenemos algunos previos ejercicios de cómo te puede venir. Por ejemplo, si te dicen, hay en los segmentos, fácil. 50 kilómetros, 5, que es el valor, entonces divido 50 entre 5 y me sale 10. 10 espacios tengo que tener aquí. Hay en la escala numérica, entonces me fijo acá, 100, 1, 2, 3, 4, 5. No cuento el pintado, entonces 100 entre 5 me sale a 20. Mi escala sería 1 sobre 20, pero está en kilómetros, le aumento 5 para hacer centímetros. ¿Y cuándo voy a usar esta fórmula? ¿Cuándo me ponen problemas? ¿Cuántos kilómetros reales en el terreno hay en 10 centímetros en el mapa a escala del mapa oficial del Perú? ¿Cuál es la escala del mapa oficial del Perú? 1 sobre 1.000.000. ¿Cuál me han dado? El mapa, 10. ¿Y qué no me dan? El terreno. ¿Qué tendría que hallar entonces? En kilómetros. El terreno, multiplico X y aumento una bolita más. Pero me dijeron en kilómetros, le resto 5. Entonces me queda 100 kilómetros, es la distancia del terreno real. Y si me dan el terreno, hallo el mapa. Pero ahí tengo que tener cuidado que todo esté en centímetros, o todo esté en metros, o todo esté en kilómetros. Y el tercer bloque de este tema es las cartas y planos. Planos, recuerda que es un espacio pequeñito. No se llama croquis. Croquis es el camino sobre un plano. El plano es cuando el lugar es chiquito. Por ejemplo, quiero la ciudad de Lima o la capital. No voy a pedir un mapa, no quiero el borde, yo quiero ubicarme allí. Entonces pido un plano. Va a ser detallado porque me va a decir parques, jardines, municipalidades, todo lo que necesite, dependiendo del espacio, obviamente. Y la carta la voy a utilizar cuando quiero hallar la altitud. ¿Puede haber un plano y mapa con altitud? Claro, esos son los topográficos, pero aquí es más preciso y no necesitas ni siquiera colocar dibujos del lugar. Ahorita te vas a dar cuenta de ello. En el caso de los planos tenemos 3 planos importantes: topográfico, relieve con curvas, emplazamiento, fuera de lugar. Por ejemplo, quiero hacer una obra en San Borja, emplazamiento me muestra todo lo que está alrededor de San Borja. Si quiero hacer una obra justo en una determinada avenida, pido de situación, me muestra la realidad del lugar. Y en cartas, las cartas se basan en las curvas de nivel que hemos mencionado un montón de veces. Y tú me dirás, ¿qué es una curva de nivel? Y aquí la vas a conocer.
Elementos de una carta para lograr la altitud. Curvas de nivel son las bolitas que vas a ver aquí. ¿Ves? Si estás en el mar, se llaman batimétricas. Si estás en la tierra, se llaman ipsométricas. ¿Cómo sé si es batimétrica? Puede ser que me dibujen curvas de olas. Puede ser también que me diga que el número está en negativo. Ahorita vas a ver qué número. O simplemente me mencionan que son batimétricas. Cotas. Las curvas tienen numeritos. Por ejemplo, aquí 0, 100, 200 y 300. Estos numeritos son las cotas que muestran la altitud. Si está en negativo es menos del nivel del mar, y si está en positivo es la altitud real, ¿no es cierto? En este caso estaríamos hablando de 30 de altitud, olvidándonos que hemos dibujado las líneas acá, imaginando que es un mapa, una carta, perdón, de curvas ipsométricas. Y ya está. Esa es la cota que conserva equidistancia, 0 a 100, 100 a 200, siempre tiene que haber una distancia entre cada cota. Isolínea. ¿Qué es una isolínea? Tengo dos conjuntos de curvas, 300 aquí y señala aquí, y no me dan número. ¿Qué significa? Que este punto también vale 300. Esa es una isolínea, igual altitud. Pero si me trazan una línea, y acá dice por ejemplo 500, ¿por qué trazarlas si son diferentes? Porque me están mostrando un perfil topográfico, donde hay una mayor o menor inclinación. El espacio entre cada curva se conoce como zona. ¿Para qué nos sirve la zona? Mira, si yo tengo, por ejemplo, que este dibujo es una montaña, ¿por dónde subirías? ¿Por aquí o por aquí? Algunos dirían por acá, profesora, porque es más chiquitito y menos camino. No, mientras más pegada esté la zona, significa que está inclinada la montaña. Sería entonces zona pequeña, pendiente abrupta. Zona grande, pendiente suave. Profundidad. Por ejemplo, si al centro tenemos menos 300 y acá afuera tendríamos 5000, imagínate que es una depresión. ¿Cuál es la profundidad? La mayoría diría menos 300. No, la profundidad es restar el número de afuera con el de adentro para saber cuánto de verdad tiene de profundidad dicho espacio. ¿Cómo saber si es elevación o depresión? Siempre que va a ser una elevación, el número grande va a estar al centro. Siempre que es una depresión, al centro va a estar el 0 o un número más chiquito o un número en negativo. Las curvas nunca se cruzan, salvo en acantilados rocosos. Y cuando tienen doble medida es porque es un cañón. Además, 5000 es una montaña, por ejemplo. Pero si te ponen en el centro 500, estás hablando simplemente de un cerro o colina. Ahora, no olvidar, que acá lo hemos puesto, tenemos un espacio en nuestra separata que se llama anexo. Es simplemente de conocimiento, no te va a venir en el examen. Pero sí es algo muy importante. Recuerda que el Perú ya tiene su primer satélite, el PeruSat-1. Fue hecho en Francia, se proyecta desde la Guyana francesa, pero muestra información para nosotros y así es un camino que vamos perfeccionando en la cartografía internacional. Bueno, jóvenes, hemos concluido la temática y ahora pasaremos a resolver preguntas que nos van a permitir a nosotros profundizar lo aprendido el día de hoy. En la primera pregunta nos pide reconocer dos instrumentos cartográficos como son mapa, carta y plano, y también algunos temáticos. Elija la alternativa que relacione el documento cartográfico con las características del territorio a ser representado. Si hablamos de mapa, hablamos de territorio extenso, carta mediano y plano pequeño, mapa político y mapa edafológico. Edafológico, recuerden, estudio del suelo, que también le dicen edáfico. Topográfico, muestra el relieve con altitud, emplazamiento lejos del lugar y político, división administrativa. Tendríamos luego, muestra los 24 departamentos del Perú con sus respectivas capitales. Obviamente estaríamos hablando del político. Clasifica las tierras agrícolas y no agrícolas por unidades de uso. Suelo. Permite reconocer las parcelas agrícolas y vías de acceso que bordean la localidad, que bordean. Emplazamiento. Nos permite identificar zonas de inundación frente a tsunamis según la altitud. Carta. Entonces sería 1B, 2D, 3C y 4A.
quedándonos con la letra E. La segunda pregunta tiene que ver un poco con las proyecciones, así que estemos atentos. Las montañas Pensacola se localizan entre los límites de las bases científicas antárticas de Inglaterra, Chile y Argentina, que coinciden con el estudio de la zona de 83 grados de latitud sur y 55 de longitud oeste. Se ha obtenido una imagen satelital de este sistema para posteriormente elaborar un documento cartográfico con la proyección apropiada. Identifiquen los enunciados correctos descritos. Hablamos de base de la Antártica, es decir, zona polar. Hablamos de zona de 83 de latitud sur y 55 de oeste, imagen satelital, y vamos con la primera. Los paralelos en la proyección empleada serán trazos con círculos concéntricos, y sería correcto porque recuerdas que cuando estamos en proyecciones que pasan los 60 grados de latitud, utilizamos la azimutal, en este caso polar. Los meridianos se unen al polo y los paralelos son círculos concéntricos. La imagen utiliza la proyección cilíndrica para evitar la deformación de la zona de estudio. Falso, porque es azimutal. Los meridianos serán mostrados como rectas que divergen a partir de los polos, por supuesto. La zona antártica presentará grandes deformaciones en el documento cartográfico. Falso, porque esta zona que estamos mencionando, obviamente, al ser la toma desde ese mismo lugar, no presentará deformación. Y nos quedaríamos con la letra A. 3. Tenemos un ejercicio de escala. Un grupo de turistas desea desplazarse desde Catacaos hasta el puerto de Paita, sabiendo que la distancia real es de 104,3 kilómetros y les tomará aproximadamente 1 hora 45 minutos. Ellos desean registrar la distancia en el documento que están utilizando para todos sus recorridos en el Perú, basado en la escala del mapa oficial. ¿Cuál era el mapa oficial del Perú? 1/1.000.000. Nos dan la distancia real, no nos dan el mapa. Y ya entonces podríamos resolver. Para nosotros sería de repente más sencillo convertir los kilómetros en lo que nosotros conocemos como centímetros, o de repente llevarlo también a lo que vendría a ser centímetros a kilómetros. Vamos a optar por simplificar lo del mapa oficial. Entonces, si llevamos esto a kilómetros, nos quedaría sobre 10 kilómetros es igual a x sobre 104,3. Recuerda que eso está en centímetros. Hacemos la multiplicación correcta y nos estaría quedando 10,43 centímetros, teniendo como respuesta la letra E. 4. Aquí tenemos una carta o una imagen de una carta y te dice: sobre la siguiente imagen determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. 1. El instrumento cartográfico muestra curvas batimétricas y sería en este caso verdadero o falso. Falso, porque el mar está fuera de las curvas. Los relieves representados son depresiones. Recuerda que para que sea una depresión el número del centro tiene que estar en negativo o tiene que ser más pequeño. Por lo tanto, no es. El sector suroccidental, el suroccidental presenta un acantilado y en este caso nos vamos entonces para el suroccidental y nos vamos a dar cuenta que aquí está pegado. Y sí, solamente se cruzan cuando es un acantilado, es verdadero. Los relieves mostrados corresponden a una isla. También es verdadero debido a que vemos que está aislado y acá también sigue siendo mar. Nos quedamos con la letra C. Ya hemos concluido lo que es geodesia y cartografía y ahora nos vemos la próxima semana para empezar un bloque nuevo en geografía que corresponde al bloque del relieve.